Vamos al capítulo 20 de Éxodo. Capítulo 20 de Éxodo es parte de la Parashá Yitro que estuvimos estudiando la semana pasada. Y por estar tan enfocados en esa enseñanza maravillosa de Yitro, pues seguramente no detuvimos un poco el tiempo para revisar la entrega misma de la Torá, que es exactamente el capítulo 20. En el capítulo 19 el pueblo se está preparando. Capítulo 17 y 18 vemos a Yitro, tremendo suegro, maravilloso suegro, dando un consejo tan importante a su yerno. Y quisiera solamente, como una introducción a esta tarde, que revisáramos un concepto muy hermoso de este capítulo 20. El verso 1 dice: habló Elohim todas estas palabras diciendo. Si usted tiene su Biblia de papel y su Biblia dice palabras, le felicito, porque tiene una buena versión, al menos en este capítulo. Al menos en este capítulo. Y esa palabras, es realmente en el texto hebreo la palabra correcta. Nunca en el texto hebreo dice los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el valor de expresarlo así? Nunca en el texto hebreo aparece la palabra 10 mandamientos. Es obra de los traductores. ¿Y cuál es el sentido interesante, poderoso de estas palabras? El término hebreo para palabra es dabar. Y dabar es una palabra que tiene la característica de ser polisémica. ¿Qué quiere decir polisémica? Poli de muchos y sentidos, muchos sentidos. Muchos sentidos. Esa es una característica muy especial del hebreo, que a partir de una raíz o anexándole prefijos o sufijos, a esa raíz se le permite encontrar muchos sentidos. Y uno de los sentidos de dabar, de palabra, es juramento. Juramento. Y para mí, que fui educado en la estructura de los 10 mandamientos, descubrir este sentido precioso de los 10 juramentos es maravilloso. ¿Por qué? Vamos a revisarlo un poquito, porque es muy diferente que a mí me diga el Señor: estos son mis 10 juramentos acerca de ti, a que Él se me pare a mí en toda su grandeza y me avasalle y me diga: estos son mis 10 mandamientos para ti. Porque ya solo con el hecho de que el Creador soberano, santo, 3 veces santo, me diga 10 mandamientos, yo ya me siento completamente incapacitado e inhabilitado. ¿Tiene sentido? Él no me dio 10 mandamientos. Él me hizo a mí y a nosotros 10 juramentos. ¿Qué quiere esto decir? Leámoslo ahora desde esta perspectiva. Él está mirándonos a nosotros ahí en Sinai y nos está mirando aquí esta tarde y está profiriendo un juramento. ¿Cuál es el juramento? Yo soy Hachén, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Eso está cumpliendo la promesa hecha a Abraham, porque la promesa hecha a Abraham dice que él sería nuestro Dios. Y él interpuso juramento cuando
le hizo la promesa a Abraham. Dice que no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo dos cosas. Siempre tengámoslo presente. Del pacto es que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Luego, en Sinai, Él está entregando sus votos matrimoniales a su amada y le está diciendo, yo soy tu Elohim. Es un juramento de esposo. Es muy diferente. ¿Qué sostiene nuestros pactos matrimoniales? El sentido de juramento. Y por eso nos sostenemos. Y por eso nos levantamos. Porque nos hemos hecho un juramento humano. Pero el apóstol Shaul dice en Gálatas que un pacto así sea humano se respeta. Ahora un pacto que sale del corazón del fiel y del justo y del santo y que nos mire con tanta ternura, pero con tanto poder y nos diga, Oscar, yo juro que yo soy tu Elohim. Wow, eso es muy maravilloso. Y como yo soy tu Elohim, yo te saqué de Egipto, porque yo cumplo mi palabra. Eso es maravilloso. Yo soy tu Elohim. Por esa razón, porque soy tu Elohim y lo prometí bajo juramento a Abraham, yo te saqué de tierra de Egipto. Es más, yo te envié a Egipto porque yo lo determiné. Tú no fuiste a Egipto por un sino de la casualidad. Tú fuiste a Egipto porque yo determiné que tú fueras a Egipto. Pero yo soy tu Elohim. Yo juro que te saco de la tierra de Egipto, que te saco de las pesadas cargas de Egipto, que te saco de la servidumbre de Egipto, que te redimo, ¿sí? Y que entro en pacto contigo para ser tu Dios y que tú seas mi pueblo. Entonces, como yo juro que soy tu Elohim, tú no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo lo juro por ti. Yo juro que tú vas a caminar de tal manera conmigo y yo te voy a instruir. Y ahí entra entonces la parachá de hoy, Mishpatim. Yo te voy a dar procedimientos para que tú no llegues a tener dioses ajenos delante de mí. Entonces ahí donde la Torá cobra un valor maravilloso para mí. Y sigue repitiendo sus juicios. Como yo soy tu Elohim, tú no te harás dioses ajenos, tú no te harás estatua, tú no te harás imagen, tú no te arrodillarás, tú no te postrarás, porque es que yo juro que tú eres pueblo mío. Yo juro que tú no te postrarás, no lo servirás, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que hago misericordia, yo soy tu Dios que cumplo lo que prometo, porque yo soy tu Dios. Tú no vas a tomar mi nombre en vano. Tomémoslo como la más maravillosa promesa para nosotros. Y si usted y yo miramos nuestra vida, todo lo que ha ido trasegando nuestro caminar con Él es que poco a poco, cada vez gracias a Él, con mayor fuerza, Él es nuestro Dios. Y porque Él es nuestro Dios, en un proceso, nosotros ya no tenemos dioses ajenos. Y cuando los tenemos, Él ha jurado ser celoso y trabaja para acabar esos ídolos. Yo soy tu Elohim y por eso tú no mencionarás mi nombre en vano. Y yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí mirándolos, que yo sé que ustedes aman al Señor y los que están allá, a nosotros nos daría una carga muy grande jugar con el nombre de Dios, mencionarlo en vano, hacer chistes con el nombre de Dios. No, porque él está cumpliendo su juramento con nosotros. Yo lo he visto en mi vida. Es maravilloso. Y sigue diciendo, no tomarás mi nombre en vano, tú te acordarás del Shabbat para santificarlo. Es que es un juramento de él, no es una pesada carga. Es que tú te acordarás del Shabbat. Yo creo que cada uno de nosotros, cada momento, cada semana, con mayor fuerza, el Shabbat toma más fuerza en nuestro corazón. Y cada vez deseamos realmente ser más respetuosos, más concretos con el Shabbat, porque Él ha prometido que nosotros nos acordaremos del Shabbat. Es un juramento. Esto es por gracia.
para aquellos que él juró que sería su pueblo y él sería su Elohim. Él va perfeccionando esto en nuestro ser. Y luego dijo, porque yo soy tu Elohim, tú honrarás a tu padre y a tu madre, porque yo soy tu Elohim. Yo pienso que una de las cosas que más me aseguraron a mí que el Señor había venido a mi ser y que yo había empezado a caminar conmigo fue poder comenzar a honrar a mi padre y a mi madre, porque hasta ese momento yo no tenía la menor idea de lo que eso significaba. Y continúa, yo soy tu Elohim y por eso tú no asesinarás. Y por eso tú no adulterarás. Y por eso tú no hurtarás. Por eso tú no vas a dedicar falso testimonio contra tu prójimo. Por eso tú no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, porque yo soy tu Elohim. Es muy hermoso poder mirar desde la perspectiva de que esto es un juramento hecho por él. Esta es la obra que él ha determinado hacer con nosotros y por nosotros. Y aquí él estructuró dos cosas. Amarás al Señor tu Dios, del versículo, del juramento 1 hasta el 5, incluyendo que honraremos a padre y madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la sustentada, toda la ley, toda la Torá, todos los profetas, pero porque nosotros somos su pueblo, él lo jura sobre nosotros. Dele gracias a Dios por cada cosa de estas que usted está experimentando cada vez con mayor fuerza. Y dele gracias a Dios porque estamos persuadidos que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Mashiach. Dele gracias a él porque él juró que tú cada vez con más fuerza y yo nos vamos a acordar del Shabbat y que vamos a ir de triunfo en triunfo con el Shabbat y que vamos a ir de triunfo en triunfo con honrar al padre y a la madre y que vamos a ir de triunfo en triunfo con no codiciar porque él juró. Miren el Salmo 105 verso 8. El Salmo 105 verso 8 dice así: porque él juró. Salmo 105 verso 8 dice: se acordó para siempre de su pacto. Se acordó para siempre de su pacto. Allí dice de la promesa, pero si allí mismo pudiéramos hacer clic, allí diría el dabar, la palabra, el juramento, y luego dice que juró. Debiera decir el dabar que él juró. Dabar y juramento están allí ligados. Él se acordó del dabar, de la palabra que él juró para 1000 generaciones. Son los 10 juramentos. Él se acuerda de la palabra, él la recordará. Y miren que ahí está la palabra juramento, está en matrimonio con la palabra pacto. El Brit y el Dabar están ligados. Es un juramento. Miren Éxodo 34:28. Si tiene la versión textual, que creo que es la que va a estar en la pantalla, dice, y él estuvo allí con Achén 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas de las palabras, el dabar del Brit. Y luego dice muy claro aquí las 10 palabras. Si usted tiene otra versión distinta a esta, posiblemente diga los 10 mandamientos. En la Biblia hebrea, la palabra 10 mandamientos no aparece. Aparece las 10 palabras. Los 10 juramentos. Qué maravilloso. Escribió sobre tablas el dabar del pacto. Él
ha hecho un pacto con nosotros. Deuteronomio 4:13 dice, y él mismo os anunció su pacto, su brit, el cual os mandó observar. Aquí dice los 10 mandamientos, está tomando Reina Valera, las 10 palabras que escribió sobre tablas de piedra. Se habla de los 10 de Barín, las 10 palabras. Es un juramento. Vamos al juramento. Génesis 22:16. Génesis 22:16. Aquí está el juramento. Ese juramento fue hecho a Abraham, pero ese juramento se efectivizó para toda la simiente de Abraham, que ya eran 3 millones de personas en el monte Sinai. Y aquí, en el monte Sinai, entonces el Señor está haciendo sus 10 juramentos. ¿Por qué? Porque Él le hizo un juramento a Abraham. Dice aquí, y dijo, por mí mismo he jurado. Bueno, eso que Él juró, lo está declarando al entregarnos la Torá. Eso que Él juró a Abraham, por mí mismo he jurado, palabra de Hachén, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único, porque Abraham estaba tipificando al padre, Isaac al hijo, por este acto simbólico que mira hacia el futuro profético de Mashiach, porque tú serviste como instrumento, yo sobre este acto estoy jurando. Hebreo dice, no teniendo otro mayor por quien jurar. Juró por sí mismo. Por eso lo que ocurre en Sinai son los 10 juramentos. No que vamos a entrar en una actitud de descuido. Ah, no, son los 10 juramentos. Él lo va a hacer. No, no, no. Es que él ha prometido que lo va a hacer. Ahora, en Sinai, en Éxodo 20, solamente están como los 10 enunciados de los juramentos. Ahora, la parachá de hoy, que se llama Mishpatim, entonces está el cómo eso que él jura lo va a hacer real en nuestra vida. Y es ahí donde entra la parte nuestra. Cómo eso que él jura lo hace real. Entonces nos da procedimientos, nos da capacidades y nos da promesas. 3 palabras que han puesto en español como mandamiento, como decreto y como estatuto. ¿Qué es lo que él dice que va a hacer para que esas 10 maravillosas profecías de juramento, porque yo soy tu Dios, llegará un día en que tú no tendrás dioses ajenos? Entonces te voy a dar procedimientos, te voy a dar mishpat, te voy a dar mishpatim, y entonces empieza la escritura a regular de manera tan detallista, tan meticulosa cada una de las situaciones de la vida del ser humano. Les quiero pedir que esta tarde pensemos en algo con esta breve introducción sobre los 10 juramentos. Vamos al capítulo 21. Vamos al capítulo 21. Eso. Ajá. Sí, por favor. Allí mismo. Gracias, Paul. Capítulo 21. Ahora entonces, esa declaración, esas 10 palabras, esos 10 juramentos, que son solamente como unos títulos, entonces él lo hace efectivo a través de 613 regulaciones. Yo juro que lo voy a hacer. La pregunta es, ¿cómo yo lo voy a hacer? Entonces te voy a ir enseñando procedimientos espirituales para darte competencias espirituales. Y todo ese abanico maravilloso comienza a abrirse en Mishpatim, que es a partir del capítulo 21. Allí dice, estos son los decretos. Decretos es la palabra española, para mishpat. En plural, mishpatim. Pero quiero que pensemos algo. Vamos a mirar este primer mishpat. Y es muy interesante.
Les pregunto, ¿esto desde dónde lo están entregando? Desde Sinai. En relación a Egipto, ya están fuera. O sea, ya son libres de esclavitud. Ya no hay esclavitud. Sin embargo, miren esto. Ya no hay esclavos. Ya somos libres. Y empieza el Señor a articular esos 10 juramentos. Leamos con atención y pensando, si somos libres, ¿por qué este primer procedimiento habla de esclavitud? Leámoslo ahí. Cuando compres un siervo, pero si yo los liberté, ¿por qué el primer procedimiento tiene que ver todavía con esclavitud? ¿Cómo así? Si yo los saqué de esclavitud, si yo los saqué de las pesadas cargas de Egipto, si yo los saqué de servir de balde a Faraón, ¿por qué habiendo 613 mandamientos, mal llamados así juramentos, más bien procedimientos, por qué el primero? Porque este es el primero, porque dice cuando compres un siervo. ¿Qué se les ocurre? Bancarrota. ¿Ah? Bancarrota. 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 Cuando compres un siervo hebreo, entonces, ¿qué son los mispatín? Son procedimientos. Hemos aprendido una palabra sencilla que es el deber ser. ¿Se acuerdan? El deber ser. La justicia es el deber ser de las cosas. Pero si somos libres, si ya nos sacó de Egipto, ¿por qué hay que legislar? ¿Por qué hay que dar procedimientos entre las relaciones sociales, entre los hermanos, cuando alguien tenga que venderse como esclavo? ¿No les parece como extraño? Si el Señor nos saca de la libertad y la Torá es entregada a gente libre, ¿por qué el primer procedimiento tiene que ver con esclavitud? Qué interesante la escritura. Dice, cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, él saldrá solo. Mas si el siervo dijere insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor lo acercará ante Ja Elohim y le hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá para siempre. Es una legislación muy detallada de cuando una persona que es libre no supo manejar su libertad y volvió a estar en esclavitud. Ustedes se han puesto a pensar que a veces no sabemos manejar la libertad que tenemos. ¿Por qué una persona en Israel, como ya lo mencionó Polito, llega a esclavizarse voluntariamente de un hebreo? Bueno, hay muchas razones. Sembró la cosecha, sembró la semilla, vino la plaga, se comió el cultivo, y entonces cuando fue a recoger no había, entonces entró en bancarrota. O vino un invierno muy fuerte y no pudo cosechar y entró en bancarrota.
Pero también podemos entrar en bancarrota por mala mayordomía en nuestras finanzas. O podríamos encontrar muchísimas razones por las cuales lleguemos a tomar decisiones equivocadas siendo libres y entonces resultemos esclavos. Por ejemplo, Adán y Eva tenían una libertad gigantesca. De todos los árboles del Gan Eden podéis comer, todos. Una libertad preciosa. Pero haciendo uso de esa libertad, fueron a coger del otro conocimiento. ¿Qué pasó? Hicieron un mal uso de la libertad. Caín y Abel tenían libertad para traer ofrendas, pero Caín escogió la que no era. Él hizo uso de su libertad. Después de Caín y Abel, todos los hombres por 10 generaciones hicieron mal uso de su libertad y vino el diluvio. Pero pasó el diluvio y todos los hombres de la construcción de la Torre de Babel hicieron mal uso de la libertad. ¿Será que nos cuesta mucho trabajo saber hacer uso de la libertad que tenemos? Sí. Habían salido a libertad, tenían libertad para confiar en el pacto y estaban murmurando porque Faraón estaba allí cerca, estaban murmurando porque el agua era amarga, estaban murmurando porque no había pan, estaban murmurando. Tenían libertad, pero no sabían cómo manejarla y estaban haciendo pésimo uso de la libertad. Y por eso, porque no sabemos hacer uso de la libertad, puede que lleguemos a tener situaciones de esclavitud en algún área de nuestra vida. Como que cobra sentido por qué razón el primer procedimiento, el primer mishpat, es acerca de la esclavitud. Pareciera como, sí, yo recuerdo que una persona un día estudiando este mismo capítulo de Génesis me decía, pastor, pero ¿cómo así que el primer mandamiento aquí es sobre la esclavitud? Pero ya no salieron. Pero pensándolo bien, en la sabiduría de Dios, es que siempre podemos tener la posibilidad de ir a hacer mal uso de la libertad que tenemos. Tenemos toda la bendición de los procedimientos del Señor. El Señor ha sido tan maravillosamente amplio, 613 procedimientos, más ilustración no tenemos. Tenemos toda la Torá. Sin embargo, llega el momento donde cada uno de nosotros determina hacerlo como quiso, como nos pareció mejor hacerlo. Y caemos nuevamente en esclavitud. Interesante, ¿verdad? Que el primer procedimiento, y saben, cuando pasamos de Éxodo 20, son solamente 10 enunciados, 10 palabras, ¿sí? Pero posiblemente, si el dinero es un dios ajeno, yo puedo caer en esclavitud. Entonces el Señor tiene que implementar de una manera tan meticulosa cómo salir de esclavitud. ¿Y cómo fue de meticuloso para decir, bueno, si un hermano hebreo tiene que venderse a otro hermano hebreo, al menos caminando con Elohim, esa esclavitud no podrá pasar de 6 años. En el 7º año podrá irse libre. O sea, el Señor comenzó en su bondad y en su misericordia a legislar procedimientos porque sabía que esta naturaleza no puede ni quiere someterse a Dios y que tarde o temprano podemos volver a caer en esclavitud. ¿Cómo les parece? La sabiduría de Dios y el amor de Dios.
Y lo más maravilloso, llegó a legislar procedimientos. A mí me parece esta porción tan impresionante porque dice, bueno, después de los 6 años, entonces legisla, si vino solo, se va solo. Si aquí ganó esposa, si tuvo hijos y toda la legislación. Pero luego dice, mas si el siervo dijere insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Será posible que nosotros lleguemos a un nivel donde consintamos ser esclavos para siempre de una tercera persona? Y entonces el Señor dice, bueno, si usted lo determina, vamos a formalizar este acto que usted determinó no ser libre. Entonces venga para acá la oreja, vamos donde el juez, usted va al juez, al choftín, al anciano del pueblo y le vamos a dar su oreja. O sea, usted determinó seguir siendo esclavo. Y cada que él pasaba por la calle y una persona lo veía ese estigma allí, tal vez vergonzoso, de que esta persona determinó ser esclavo por siempre. Wow, hasta allá puede llegar nuestro corazón. Que el Señor dándonos juramento de su bondad, nosotros determinemos ser esclavos. Da mucho que pensar, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Da mucho que pensar que una persona determine seguir siendo esclava por el resto de la vida, pero es que el Señor está hablando es a Israel. El Señor está hablando a los depositarios del pacto, aquellos que le dijo, yo voy a ser su Elohim, ustedes van a ser mi pueblo, aquellos que nos dio todas esas promesas. Y que una persona de nosotros, siendo de él, determine ser esclavo de otro por el resto de su vida. Qué tremenda es la condición nuestra. La única figura positiva que yo le encuentro a esto es que como la Torá tiene 70 caras, ¿qué quiere decir? Que la podemos mirar desde distintos ángulos, siempre y cuando no contradigamos la sana armonía teológica. Esa sea una figura de que yo determine mediante un acto de revelación decirle a Yehoshua Hamashia, solo él que me ora de mi oreja y yo quiero mostrar con un símbolo físico que de él sí yo soy esclavo. Pero Paul es muy buen hermano, yo no me haría esclavo de Paul. Yo lo quiero mucho, pero yo no sería esclavo de Paul. A Anderson lo quiero mucho, pero yo no iría a un juez para decir que yo me sometería hasta mi muerte a Anderson o a Alvin, que es tan simpático y querido, porque eso es degradante para el género humano. La única figura de esta porción es que yo determine que mi oreja pegada a la jamba, al marco de la puerta donde sé que está la mesusa de su palabra, entonces si yo le digo, yo quiero ser por siempre esclavo tuyo porque te he llegado a amar mucho a ti, Señor. Pero esa es solamente una figura, una posibilidad de la interpretación de este texto. Pero es triste que en el siglo XX haya personas esclavos de otros. Es fuerte. La pregunta es si somos capaces de manejar la libertad que tenemos. Miren, todos nosotros tenemos libertad de escoger lo que comemos. Y sería demasiado agresivo que en todas las tiendas me dijeran, mire, esta es la comida saludable que usted obligatoriamente tiene que comer. Algunas tiendas que tienen alguna humanidad colocan la comida saludable
a la altura de mis ojos y la otra como que medio la esconden, pero yo voy y cojo la que no es saludable, porque es el uso de la libertad que Dios me ha dado. La pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a manejar la libertad con que Él nos hizo libres? Y ese es el gran desafío de nuestra vida. El gran reto de nuestra vida es, tengo toda la libertad en cada situación de mi vida y tengo toda la oportunidad de resultar tomando decisiones que me llevan de vuelta a la esclavitud. Por eso hay una figura preciosa. Cada 7 años ese esclavo podía ser libre. Y luego cada 7 periodos de 7 años había una figura maravillosa de la redención final que se llama el jubileo. Cuando una persona llegó a esclavizarse de tal manera que solo tenía esperanza 50 años más tarde de recuperar todo lo que era suyo. Pero esa es una figura maravillosa de que finalmente, por encima de nuestras propias malas decisiones que nos llevan de vuelta a la esclavitud, un día será jubileo. Y él terminará la obra que empezó en nosotros. ¿No les parece que es preciosa la obra de la redención? Sí. Para lo único que yo he aprendido que no tengo libre albedrío fue para la salvación. Yo no tuve derecho a escoger, Él me escogió. Pero de ahí en adelante, yo soy libre de tomar la instrucción, de tomar el mispat, de tomar el procedimiento, respetarlo o irrespetarlo. ¿No les parece maravilloso? Claro, claro. Tendremos que pagar el precio de nuestras equivocaciones. Pero finalmente, lo más hermoso es que el jubileo va a llegar un día. Y estamos persuadidos de que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Pero el gran reto de nuestra vida es para que le demos valor a cada meticuloso detalle de la instrucción de Dios. Porque si ustedes y yo tomamos Éxodo 21 en adelante, es tan detallada la instrucción de Dios, es tan meticulosa, es el procedimiento que Él determinó para que en todas nuestras situaciones, escuchen lo que voy a decir, nosotros no lleguemos a perder la libertad que tenemos en Él. Y cada que nosotros ignoramos lo meticuloso del detalle, habrán áreas en nuestra vida donde tendremos que preguntarnos en qué momento yo perdí la libertad que tenía en esto, o en esto, o en esto. Y lo más hermoso, tenemos el Ruach HaKodesh, seguimos teniendo la escritura y podemos entrar a procesos de arrepentimiento para volver a libertad. Pero que una persona perdiera su libertad financiera por 7 o por 50 años indica que hacemos mal uso de nuestra libertad. Poderoso, ¿cierto? Por eso el primer procedimiento de la escritura para el pueblo libre, porque la Torá no fue hecha sino para gente libre. Tengamos en claro que la Torá no es para todos. La Torá es para gente libre. Para que la gente libre conserve su libertad o recupere su libertad cuando sea consciente de que la perdimos. A mí me parece tan bello. Por eso el rey David dice, ¿cuánto amo yo tu Torá? Por eso el rey David dice, es como miel al panal. Por eso la escritura misma dice, es como el oro afinado. Y miren, es oro, es miel, porque es el único camino de regreso mediante un proceso que se llama arrepentimiento. Ustedes pueden creer, hermanos míos, que a Lot era heredero de la promesa. Lot escogió irse hacia Sedom y Amorá.
él escogió irse allá. Y cuando llegaron los mensajeros, quieren que leamos ese texto. Vamos a Génesis 19. Está subrayado ahí con rojo. Porque cuando a mí algo me llama la atención en la escritura, Génesis 19, seguro que va a resaltar. Ahí está. Bajemos un poquitico ahí el texto. Yo quiero que pongamos nota sobre esto. Miren lo que hacemos con la libertad. Aquí. Al despuntar el alba, Génesis 19:15. Miren lo que hacemos con la libertad. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot. El sentido es que lo empujaban, lo presionaban. Ellos fueron allí por amor a Abraham y apremiaban a Lot y le dijeron: levántate, toma tu mujer, a tus dos hijas presentes para que no seas, escuchen esa palabra, barrido por el pecado de la ciudad. Pero miren lo que dice el verso 16. Pero como él no se decidió, miren lo que hacemos con la libertad. Los varones lo agarraron de la mano. Qué tremendo es el uso que le damos a la libertad nosotros. A veces uno se pone a pensar por qué hay gobiernos totalitarios y uno no quisiera vivir en un gobierno de esos, pero la pregunta es: ¿y qué hacemos con la libertad? ¿Cómo la usamos? Tuvieron que tomarlo de la mano y como no se decidía, los varones lo agarraron de la mano y miren lo que dice el último rojito del versículo: lo sacaron. No fue que él salió, fue que lo sacaron. Por esa razón, el primer procedimiento de la escritura es cómo recobrar de nuevo la libertad. Da mucho que pensar. Da mucho que pensar cómo a un pueblo libre lo primero que le digan es: cuando vuelvas a ser esclavo, esto es lo que tienes que hacer. Pero si ya eres libre. Pero esta es la realidad de nuestra condición. Es contra esto que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que ser conscientes frecuentemente de mi realidad. Esta es mi realidad. Muchas veces el Señor tiene que tomarme de la mano porque si no, voluntariamente yo no salgo del lugar donde yo mismo me fui a meter. Pero es precioso caminar con el Señor porque Él envió sus ángeles a sacarlo por la fuerza, por amor a Abraham y por amor a él. El libro de Judas o de Pedro dice que él era un pobre justo abrumado por el pecado. Y claro, él se fue voluntariamente a meter allá, pero él había sido justificado. No sabemos qué hacer con la libertad que tenemos. Pero como el Padre comenzó jurando: yo soy tu Elohim, ahí está. Él juró ser el Elohim de Abraham. Y ahí está. Pero pensemos en esto. Llegar a vivir 6 años esclavo es mucho. Y llegar al año del jubileo 50 ya es bastante. Tener que esperar hasta la redención final para poder tomar en plenitud todo lo que Él nos ha dado es demasiado. Y siendo libres, vivir en esa condición es muy triste. Y todos sabemos el precio que este hombre pagó, porque no fue gratuito. Dios lo salvó. Esa es la salvación por gracia. Pero no quedó sin disciplina, porque nacieron 2 hijos producto de un incesto. O sea que a veces el uso de la libertad que el Señor nos ha entregado tiene un precio muy caro. El Señor dice: no morirás, pero no te dejaré sin castigo. Cuando Natán viene a donde David y le hace semejante parábola,
¿sí? Y David dice, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, pero es que ese hombre eres tú. Santo Dios. Y David entra en esa compunción de su corazón y Natán le dice, Dios ha remitido tu culpa, no morirás. Pero después de que le dijo, no morirás, dice, pero tus hijos, pero tus mujeres, pero, y el pero fue muy caro. Entonces nosotros necesitamos entender una realidad. La naturaleza carnal, que no ha sido redimida todavía, no puede ni quiere. Muchas veces tienen que ser los ángeles del Señor los que vienen a sacarnos de la destrucción. Eso es precioso porque ese es el valor del pacto. Vamos a Romanos capítulo 6, del versículo 17 en adelante. ¿Por qué ese primer procedimiento tiene que ver con salir de la esclavitud? Que nos quede claro esta tarde. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entrar frecuentemente a procesos de arrepentimiento para salir de esclavitud. Pero eso es un proceso que necesitamos, porque nuestro mal uso de la libertad nos juega muy malas pasadas. Del versículo 17, dice Romanos 6. Qué coherente es la palabra, qué hermosa es la palabra. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En la Torá, la palabra obediencia no existe. Escuchen con atención esto. En la Torá, la palabra obedecer no existe. En la Torá, la palabra que existe es escuchar. Ustedes revisen con atención la Torá. La Torá, los 5 libros, lo que dice es guardar. Pero lo que más dice la Torá es escucha, escucha, escucha. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, otra vez el oído perforado, y me siguen. Lo que está diciendo Pablo es, gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos escuchado de corazón aquella forma de doctrina, la palabra, la Torá de Yehoshua, a la cual fuiste entregados. La única manera de salir de esos tiempos de esclavitud es oyendo al pastor de las ovejas. ¿Qué es lo que el pastor de las ovejas nos da? El mishpat, el procedimiento, la regulación, la normativa, y la única manera de salir de esos embadurnamientos del pecado es ir con detalle a la meticulosidad y preguntarle qué hice de malo, qué parte de tu Torá no escuché, qué parte violenté, y regresarnos poco a poco a él, y él lo va a hacer. Dice, al haber oído de corazón aquella Torá, aquel meticuloso procedimiento a la que el Señor nos ha entregado, y miren el verso 18, y habiendo sido libertados del pecado, eso pasó en Pesach, al salir de Egipto, fuisteis hechos siervos de la justicia. ¿Qué hace un siervo? Obedece el reglamento. Obedece el reglamento. Y miren lo que dice el verso 19. Por vuestra humana debilidad os hablo humanamente. Esa es la realidad que nos lleva a menospreciar el procedimiento. Por vuestra humana debilidad os hablo humanamente, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos
a la justicia. Nosotros éramos siervos del pecado. Una vez fuimos liberados, el pastor que nos hace oír su voz nos entregó la Torá. Y la Torá tiene 613 procedimientos a través de los cuales él cumple 10 juramentos. Maravilloso. Yo debo amar esos 613 procedimientos porque es a través de esos 613 procedimientos que él cumple en mi vida sus 10 juramentos. Tiene una perspectiva completamente diferente. Tiene una perspectiva maravillosa. Él juró, pero como es sabio y es administrativo y práctico, dice, ok, yo juro sobre ti, por eso te entrego la Torá. Llena de procedimientos, porque es que yo no quiero que tú regreses a la esclavitud. Es maravilloso. Es maravilloso el Señor. Por eso Mashiach en el Evangelio dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada que volvemos a un proceso de esclavitud, necesitamos, seguramente en algunos casos, nos vamos tan abajo en la esclavitud que necesitamos 2 ángeles para que vengan y nos saquen. Necesitamos un compañero que venga y nos ayude a salir, porque a veces caemos tan profundo que necesitamos de la santidad, del amor, de un hombre que conozca la escritura y venga y nos ayude. Porque eso que está pasando allí con Lot, una intervención milagrosa de Dios, pero tuvo que enviar a 2 para sacarlo. Es precioso, ¿cierto? Dice, gracias a Dios que cuando erais esclavos, habéis sido obedecido al pastor y habiendo sido liberados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. Versículo 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. La justicia, el deber ser, el procedimiento no tenía nada que ver con nosotros. ¿Qué es la justicia? Es el deber ser. La justicia es el procedimiento meticuloso. Cuando yo ignoro el procedimiento meticuloso, soy esclavo del pecado. Tengo que grabarlo en mi corazón. Cuando yo respeto el procedimiento, yo soy siervo de la justicia. Y cuando yo soy siervo de la justicia, yo no necesito que me tengan que enviar a 2 ángeles para que me saquen de la candela, porque estoy caminando con él. Pero cuando también me doy cuenta que estoy en lo más profundo del pecado, Señor, envía quien me ayude a sacar de ahí, porque si a veces sin un proceso de arrepentimiento, de rendir cuenta, de que alguien me pregunte y vuelva y me pregunte, no salgo, porque es que la esclavitud es algo muy fuerte en nuestra vida. El versículo 21 pregunta, parece que Pablo sí dominaba los mispatín, ¿no? El versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, aquí está el fruto, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin el plus, la vida eterna. Me dejó mucho que pensar porque el primer mishpat era sobre cómo salir de la esclavitud, si éramos libres. O sea, el Señor sabe nuestra condición. El Señor sabe que Él está persuadido y por eso en Génesis 6, cuando vio el juicio que requería la generación de Lot, Él se consoló porque sabía que al final nosotros seremos hechos a semejanza de Él. Ya, bendito Dios, que tendrá que venir para hacernos a su semejanza. Pero tenemos que esperar un jubileo de 50 años para cambiar. ¿Verdad que no? ¿Tenemos que esperar un jubileo con la oreja perforada y no por Mashiach? No. Es una figura tan preciosa que toda esta palabra trae a mi corazón.
Es muy vergonzoso cuando pasamos por procesos de esclavitud, porque vamos a decir que no me sujeto al procedimiento legal del terreno de Israel en la época de la Torá, de ir a que me perforen la oreja. Pero fácilmente los más cercanos a mí se dan cuenta que tengo la oreja perforada. Y lo notan muy fácil. Entonces, ¿cuál es el secreto? Número uno, reconocer que yo fui hecho libre. Me anima mucho saber que no son 10 mandamientos, que son 10 juramentos acerca de mí. Todas las mañanas demos gracias por esos 10 juramentos del Señor a nuestro favor. Me cambia la perspectiva del cielo a la tierra. Cambia mucho la perspectiva. Que Él haya jurado acerca de mí. Y si vamos caminando con el Señor, estoy seguro que esta noche yo pidiera testimonios aquí, cómo ustedes están evidenciando que esos juramentos se están haciendo real en nuestra vida. Y daríamos testimonio. El primero es que estamos aquí. Amén. Ese es el primero. El primero es que degustamos las mieles de su palabra, de la Torá, porque Él lo ha jurado. La realidad es que por su gracia, Él nos levanta 7 veces y volvemos y nos caemos y volvemos y nos levantamos, porque Él interpuso juramento. Esto es precioso. Realmente, mis hermanos, ser del Mesías es un honor, es un privilegio, es un regalo inmerecido. Vamos a Primera de Pedro. Estos son textos maravillosos. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Debe aparecer un registro por ahí. Ahí está, ahí está. Dice, como libres, pero no haciendo mal uso de la libertad. Eso es lo que dice parafraseando el texto de Pedro. Como libres, pero no teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Nosotros necesitamos entender el valor de la gracia, pero no hagamos uso de la gracia para caer en el libertinaje. El libertinaje es el mal uso que le damos a nuestra libertad. La gran verdad que puso en evidencia Israel es la gran verdad del género humano. Nosotros no sabemos manejar la libertad de Dios. Nosotros necesitamos al Ruach. Nosotros necesitamos su palabra. Grabemos esta palabra como libres. Pero eso fue lo que Israel no pudo manejar. Y tampoco nosotros. Pero no como teniendo la libertad por capa de malicia. O sea, no dar ocasión a la gracia para caer en el libertinaje. ¿Qué será mejor? ¿Vivir en un gobierno totalitario que todo lo determine para mí? Bueno, ese va a ser el sistema de la bestia. O hacer buen uso de la libertad con la que Machías nos hizo libres. Ahora, ¿cuál es la verdadera libertad con que Machías nos hizo libres? Ser esclavos de la justicia, ser esclavos del deber ser esclavos del procedimiento, amar el procedimiento, amar la coma, la tilde, la señal de la escritura, porque ahí está el secreto para él hacer real, por el Ruach HaKodesh, todos los juramentos acerca de nosotros en nuestra vida. Y es en ese proceso maravilloso del Señor, la Torá, la escritura, el detalle de la escritura, no para enseñárselo a otro, no por el tecnicismo del hebreo, no, yendo a la madurez, decirle, Señor, yo quiero manejar la libertad que tú me diste.
Pero la única manera de manejar la libertad es siendo siervos de la justicia. Y la justicia es el deber ser. La justicia es el libro. La justicia son los procedimientos. Esta es la mejor manera como he pensado este año explicar esta parte de Mishpatim después de la enseñanza del día de ayer. Hermanos, amemos el procedimiento. Para terminar aquí, Judas, que lo dije hace un ratico, capítulo único, verso 4. Ahí está la mejor definición de por qué el Señor tuvo que darnos procedimientos para volver a ser libres. Ahí dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convertir en libertinaje la gracia. La gracia nos fue otorgada únicamente para salvación. La gracia nos fue calculada. Dios calculó que aparte de su gracia y su fidelidad no podíamos ser salvos. Pero un mal uso de la gracia es un mal ejercicio de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y eso lo llama la Escritura convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y haciéndolo, niegan al Dios único, al soberano y al Mashiach. El no saber hacer uso de la libertad y apoyarnos para un desorden de no meticulosidad de la Torá es esclavitud de nuevo. El Señor nos proteja, el Señor nos lleve a amar con más fuerza cada día su palabra y repetir una y otra vez cuánto amo yo tu Torá. ¿Cómo la amo? Porque es la única manera, ese procedimiento que no es un legalismo de hombres, sino el amor de un padre para vivir en la libertad con que el Padre nos hizo libres. Conclusión, es muy difícil hacer uso de la libertad. Pensemos en cuántas cosas de nuestra vida hacemos según nuestro propio criterio. Hacemos uso de la libertad, pero podemos perder el criterio del Señor y no hacer uso de la libertad. Y entonces vivimos en ciclos de jubileos, esperando la restitución de todo lo que nuestras malas decisiones nos llevaron a perder. Un día, bendito Dios, esta batalla se acabará. Pero es que mientras pasamos aquí, echamos mucho a perder cosas que no debiéramos estar perdiendo. Pensando en esto, mis hermanos, ¿qué tal si tenemos un tiempo de oración? Los que estamos aquí, cómodamente y deliciosamente en el apartamento de Paul y Melissa,